Hola, bienvenidos al Nichito Videoreacción Popular Cast, episodio número 9. Hoy vamos a hablar y a videoreaccionar sobre lo que pasó en el día de ayer en el Congreso de la República, donde estaba citado el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla por el senador youtuber JP Hernández. Lo citó a este debate de control político por la situación que tiene que ver con el escándalo de corrupción de la ONG-RD, donde Olmedo López y Sneider Pinilla pues mencionaron al ministro de Hacienda, hasta ahora sin pruebas válidas porque ya la Corte Suprema de Justicia desestimó lo que está hablando Sneider Pinilla y Olmedo López, que fue el director de esta unidad. Como lo dijo el ministro de Hacienda, esto resultó hasta el momento chismes. Y además, pues JP Hernández lo que presentó en este debate fueron relatos periodísticos o, como el ministro de Hacienda le responde, chismes de la prensa. Es decir, JP Hernández ni para youtuber sirve porque no ha hecho bien la tarea, no se ha tomado el papel de investigar como senador, no ha ido a la fiscalía a pedir las pruebas porque el ministro de Hacienda también le dijo, vaya a la fiscalía, solicite las pruebas. Además le dijo, vaya a la Corte Suprema de Justicia, donde tampoco ha ido, ni siquiera fue a Caracol Noticias. Lo que hizo fue sacar partes de videos, ya vamos a ver qué fue lo que mostró, partes de video de las noticias de Caracol y de otros recortes de la prensa. Eso para JP Hernández son pruebas. No está respetando ni siquiera el principio de inocencia o la presunción de inocencia y le está pidiendo al ministro de Hacienda que debe renunciar. Lo está acusando de ser jefe de una banda de corrupción sin tener las pruebas. Es decir, JP Hernández sigue sin saber dónde está parado. En este caso se está creyendo juez de la República de Colombia, pero ni para eso le alcanza porque, como les digo, no mostró las pruebas contundentes y por tal motivo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como dice acá en el titular, barrió el piso con JP porque el ministro de Hacienda sí le sacó documentos, datos, estadísticas, pruebas y todo lo demás que vamos a ver a continuación. Así que bienvenidos a Lo Más Trinado, a este Nichito Videoreacción Popular Cast, episodio número 9. Vamos acá a divertirnos un poco porque lo que hizo JP acá fue una vez más el ridículo en el Congreso de la República de Colombia. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Está haciendo quedar muy mal al gremio de youtubers. Entonces acá vamos a ver cómo comenzó JP Hernández esta discusión. Acá en un resumen porque es largo y muestra pues JP muestra con derechos de autor incluso lo de Caracol Noticias, como ustedes pueden ver. ¿Qué tal le parece, Ramón, lo que vamos a ver a continuación y lo que hizo JP acá sobre lo que tiene que ver con el escándalo de corrupción? De Que ojalá corrupción. pues la fiscalía le dé celeridad a esto. Eso sí, necesitamos saber quiénes son los verdaderos culpables. Por ahora ya sabemos que por lo menos lo que es Sneider Pinilla, Olmedo López y el otro personaje, estos tres sí son corruptos confesos porque ellos ya confesaron. Lo que quieren es enlodar al ministro de Hacienda, pero no han podido demostrar lo que han dicho hasta el momento. ¿Qué le parece, Ramón, antes de ver al ministro de Hacienda? No, de todas maneras, usted sabe que el Congreso siempre ha citado a moción de censura a la gran mayoría de los seguidores del presidente Petro, de sus funcionarios. Naturalmente que la moción de censura se ha presentado en otros gobiernos, pero esta moción de censura a la que alude JP Hernández me parece que es algo inaceptable. Ahorita le explico por qué es algo inaceptable. Entonces, yo creo que el ministro de Hacienda fue muy claro cuando dijo chismes de farándula. Cuando habla de chismes de farándula, está hablando de periodismo que siempre ha estado en contra del presidente Petro, de los mismos medios tradicionales. Está hablando nada más y nada menos que de Caracol. Usted sabe que Caracol siempre ha estado en contra de las políticas del presidente Petro. Entonces, aquí estamos viendo que efectivamente no hay argumentación. Y para colmo de males, como lo dijo Inti para colmo de males, lo firman 14 senadores.
y dentro de los 14, uno de Cambio Radical. Ahí están pintados, ahí están pintados. ¿Por qué no se quedaron precisamente para debatir y para argumentar sobre el tema? Porque se dieron cuenta que no tenían nada que decir en contra del ministro de Hacienda Bonilla. Solamente dejaron a JP para que él expusiera y para que él hablara como ponente precisamente de la moción de censura. Pero ahí me parece que no tiene ninguna argumentación como lo va ahorita a exponer. Entonces vamos a escuchar a ver qué es lo que dice realmente, qué fue lo que pasó. Y vamos a escuchar a continuación al ministro de Hacienda en su respuesta contundente, porque en resumen JP, como ustedes pueden ver acá en unas imágenes, en resumen JP lo que hizo fue mostrar lo que ya hemos visto en la prensa, puros recortes y relatos periodísticos, como dice el presidente Gustavo Petro. Eso ya lo hemos visto por todos los medios, y pues como dice el ministro de Hacienda, le dice, si hay pruebas, démelas, porque eso no son pruebas. Hasta el momento para la Corte Suprema dijo que misma encontró que todos son chismes de Olmedo López y Snyder Pinilla y que no tienen ninguna prueba de lo que han dicho ellos, que no han podido probar nada. Eso acá citando las palabras del ministro de Hacienda. Entonces, en resumen, acá lo que mostró JP es lo que ya conocemos, incluso lo que ha dicho Olmedo López y Snyder Pinilla. Pero acá lo que sí no habíamos visto es las pruebas que muestra acá y presenta el ministro de Hacienda en este debate de moción de censura allí en el Congreso de la República en el día de ayer, 24 de septiembre del 2024. Así que vamos a ver con detalles cómo fue que, como dicen popularmente, el ministro de Hacienda peinó a JP Hernández y le cantó las verdes y las maduras. Bueno. Minutos al señor ministro Bonilla, hasta por 20, si necesita más, como el senador Tapeo, usted se dirige a la mesa directiva. Senador Ricardo Bonilla. Gracias, presidente. Yo no voy a usar las técnicas del youtuber, voy a hablar de frente. No tengo videos para mostrar, pero sí quiero resaltar de entrada lo primero. Esta es la propuesta de que habla el senador youtuber de 200.000 millones de pesos a la unidad de riesgo. ¿Dónde está mi firma? Aquí no está mi firma. Y tampoco hay un registro oral que diga que yo le di aval. Eso es una discusión de cómo el Congreso a veces quiere decir que puede autorizar cosas sin aval del gobierno, y lo hizo. Y le quitó la plata a la DIAN y se la mandó a la unidad. Esa es una discusión que después tendrán de saber qué hicieron con esa plata. Pero segundo, el senador youtuber dice que Olmedo López me acusa de haber ido a un cónclave. Aquí no hubo ningún cónclave. No existe ningún cónclave. El 27 de noviembre había una reunión en Palacio Presidencial convocada directamente por el DAPRE con la temática de la emergencia del niño. 27 de noviembre. Y eso tiene antecedentes. Y entonces voy a contarles una historia de línea de tiempo. Esa idea de cómo enfrentar el fenómeno del niño empezó con una citación de la unidad de riesgo a un comité nacional ampliado el 12 de octubre del 2023. En ese comité nacional ampliado del 12 de octubre del 2023, en acta en la cual en la página 15 se lee, voy a leer, se pasó al doctor Snyder Pinilla, subdirector de manejo de desastres de la ONGRD, para exponer las líneas generales del Plan Nacional de Respuesta ante el fenómeno del niño 2023-2024. Él era el encargado. En la página siguiente de esta misma acta, finaliza la intervención la ministra de Ambiente
solicitando la aprobación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo ante el fenómeno del Niño y el Plan Nacional de Respuesta. Ahí empezó la agenda del fenómeno del Niño. En ese momento. ¿Qué siguió sobre esa agenda? Siguió sobre esa agenda que el IDEAN el 4 de noviembre advirtió el inicio de la emergencia, de que, ya volveré al tema, la unidad de riesgos radicó en el Ministerio de Hacienda el 24 de noviembre una solicitud por recursos presupuestales firmada por Olmedo López. El Ministerio de Hacienda no entrega recursos presupuestales a discrecionalidad, las entrega bajo solicitud. Y el director de la ONGRD el 24 de noviembre radicó una solicitud por 1 billón de pesos para afrontar el fenómeno del Niño. ¿Qué siguió en esta agenda? Que el 11 de noviembre efectivamente el Ministerio de Hacienda, después de estudios previos en la Dirección de Presupuesto y en la Dirección de Planeación del Ministerio de Hacienda, acordaron entregarle una disponibilidad presupuestal, no plata ni de caja, por 700.000 pesos, que salió con la resolución número 3202 del 11 de diciembre. Ya, ahí está la cara de JP tomando atenta nota, pero con cara de vergüenza, Ya. pues porque lo están desmintiendo ahí en su Y propia asustado. cara. Claro. Porque pensó pues que el ministro se iba a pues a quedar sin respuesta ante la intervención de JP Hernández, que se demuestra lo primíparo, ¿cierto? Apenas está primiparada. aprendiendo. Sí, apenas está aprendiendo. Apenas está aprendiendo, eso sí, Está- pero está. apenas está aprendiendo a ser corrupto. Ah, eso sí. Puede decir que es muy limpio, pero faltan 2 años Sí. y cuando finalice Claro. estos 4 años es que lo podemos calificar si se dejó Cuando corromper, eso. etcétera. Cuando esté contaminado, ¿yo? Sí, todavía vamos a ver porque yo digo que, y como muchos opinan, este es uno de los senadores para que vayan tomando nota, uno de los que hay que meter en la lista ahí al ladito de Iván Name para que no vuelvan a votar por él, y además uno de los que posiblemente se va a quemar por todo lo poco y mucho que hemos visto, porque digo poco por 2 años, ¿no? Pero ya de aquí a 4 años está peor la cosa. Y entonces ahí sí podemos calificarlo totalmente, y yo opino que a lo mejor se va a quemar por todo lo que ha hecho en estos 4 años, que ha sido nada. Por eso digo poco y nada. Iba a decir otra cosa, que estos senadores pues no lo aseguro, pero he visto senadores como este que cuando llegan a los 4 años y ven que se van a quemar, ahí es cuando recaen o caen en esos actos de corrupción, porque ven la necesidad de comprar votos para no dejarse hundir, porque ya se aferran al poder. Y como lo dijo él una vez, muchos llegan allá, prueban el dulce y les queda gustando. Vamos a ver si este va a ser uno de esos casos, porque De esos JP que se lo dijo contamina. a otro. Sí, Sí. prueban el dulce y les queda gustando. Ahí está la cara. Ahora le vamos a ver más la cara, porque aquí quedó la imagen recortada, pero ahora más adelante vuelven y la enfocan. ¿Iba a agregar algo ahí? Pues hombre, yo sí quiero agregar algo con respecto al tema. Antes de que Resulta- continuemos, porque Sí, sí, resulta que cuando Olmedo López y Schneider Penilla pidieron el principio de oportunidad ante la Fiscalía General, porque todavía se sobreentiende que tenían presunción de inocencia. Entonces, lo primero que hicieron fue aportar una cantidad de cosas que no eran evidentes, no aportaron absolutamente ninguna prueba. Y lo que le quería decir es yo que desafortunadamente JP Hernández olvidó algo muy, muy importante. ¿Y qué es algo de eso muy importante? Que resulta que el director de la unidad de gestión del riesgo solamente recibe órdenes del presidente de la República, de nadie más. Cuando Olmedo y Schneider Penilla
entraron a dar las declaraciones ante la Fiscalía, dijeron que recibieron órdenes en el caso involucraron al ministro de Hacienda Bonilla, que recibieron órdenes de otros senadores, que recibieron órdenes. Entonces ahí empezó a desmoronarse esa gran mentira. Entonces a él nadie le tenía que dar órdenes que sacara determinada plata o que solicitara determinada plata. Ese fue un error que cometió JP Hernández precisamente para hacer la moción de censura, y firmada por 14 congresistas que ahí están involucrados, los del Centro Democrático, como lo dije yo ahora, que desafortunadamente no tuvieron la capacidad de ir a enfrentar, de ir a debatir, de ir a argumentar, porque así es la oposición en Colombia: no argumentan, no debaten, absolutamente todo lo quieren pasar bajo el fuero de ser simplemente representante o senador de la República, y eso no es así. Entonces uno tiene que debatir, tiene que analizar, tiene que mirar profundamente qué fue lo que pasó. Solamente sacar cosas que se mandan a través de la farándula, porque usted sabe que la mayoría de la prensa de Colombia es amarillista, arribista, y tiene una narrativa cuando todo es en contra del presidente Gustavo Petro. Y lo que dijo Inti Asprilla, creo que son 16 senadores o 14. El caso es que 14. Por ahí redondea el número de senadores que firmaron la moción de censura citando a Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, por este escándalo de corrupción en este debate que estamos viendo y que vamos a seguir viendo. Pero sí, lo irónico o lo que cuestiona Inti Asprilla es que dejaron todo el trabajo de investigación a nada más y nada menos que a JP Hernández, y pues hizo mal la tarea, como les dije al principio, y entonces los otros senadores que se suponen que tienen más experiencia, imagínense, a ese nivel está la oposición, que delegan. Sí, y que se confían en un youtuber, como le dice el mismo ministro de Hacienda. Y acá no estoy desmeritando el trabajo de youtuber, precisamente hay muchos youtubers que sí investigan, pero en este caso, ni para youtuber sirvió. Pero ese trabajo le correspondía a los senadores, a los otros senadores que tienen más experiencia, ese trabajo de investigación, de ir a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Corte Suprema de Justicia, al mismo Ministerio de Hacienda, y llegar con todas las pruebas en mano y así enfrentar al ministro de Hacienda. Pero este youtuber lo que hizo fue llegar con recortes de prensa que resultaron ser chismes en la misma Corte Suprema. Llegó a exponer un video de Noticias Caracol que también fue desmentido, y acá lo está desmintiendo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Así que esa plática de ese senador se perdió, hizo perder acá el tiempo en otro debate de moción de censura, porque no es el primer debate que citan al ministro y lo van a seguir citando para desgastar al Congreso, sabiendo que hay cosas mucho más importantes que debatir. Incluso hay escándalos, como lo dijo María José Pizarro, que sí han sido comprobados, que sí hay pruebas, y que este senador está omitiendo esas pruebas simplemente porque son escándalos que involucran a la oposición o al uribismo, y en este sentido pues el senador queda en evidencia de qué lado está. Entonces vamos a seguir viendo acá al ministro Bonilla, porque es contundente, y como dijo el presidente Gustavo Petro, que también ya se refirió a esto que estamos viendo del ministro Bonilla, dijo: excelente defensa del ministro de Hacienda, y compartió este mismo video que estamos viendo acá. Sigámoslo viendo a ver, porque está muy interesante. Nunca antes visto cómo el ministro de Hacienda se refiere a este caso de corrupción que está siendo investigado en la Fiscalía General de la República, incluso en la misma Procuraduría y además en la Corte Suprema de Justicia, pero que no se le ha podido comprobar nada al ministro de Hacienda, y por esto es que el presidente Gustavo Petro no lo ha sacado de su cargo y sigue confiando en él, porque no hay nada certero, no hay pruebas válidas, no hay nada concreto que en realidad sí involucre a este ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en este escándalo de corrupción de la UNGRD. Ese mismo día, la unidad de riesgo convocó virtualmente al Consejo Directivo de la unidad de riesgo. Esa unidad de riesgo sesionó de manera ordinaria
y sus conclusiones están en el acta 56 de los días 11 y 12. ¿Y qué tiene de importante esa reunión? Que la unidad de riesgo insistió ese día en dos temas: que necesitaba que el Ministerio de Hacienda le revisara la asignación presupuestal del 2024 y le entregara recursos de PAC o de caja, sin los cuales no podría pagar compromisos adquiridos. Eso está en el acta, páginas 6, 13, 4 y 10. Pueden disponer del acta, que aquí la tengo. El mismo día, o los mismos días 11 y 12, sesionó simultáneamente la Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, FNGRD. Y en el acta 126 queda claro que se autoriza traslados presupuestales para atender la emergencia y trasladando de la niña al niño. Página 8 de esta acta. Para revisar estos temas y las solicitudes que estaban haciendo de revisión presupuestal y de PAC, fue convocado Olmedo López al Ministerio de Hacienda. Reunión que dio como resultado que la unidad de riesgos hiciera la solicitud de PAC, la que radicaron el día 18. Y como usted, senador youtuber, pasa chat al aire, pero insuficientes, resulta que el señor Sneider Pinilla, el día 15, a las 11 de la mañana, escribe lo siguiente. Perdón, no es esta. Bien documentado está el ministro. Hombre, Los ministros con todo. tienen el tiempo. Ahí le está enseñando a JP cómo es que se debe hacer un debate de moción de Escribe censura. a las 11 de la mañana. Argumentado, Solicita. con pruebas. JP ni siquiera tenía papeles en la mano. Simplemente, como le dijo el ministro al comienzo, yo acá no vengo a presentar videos como un youtuber, y como el senador JP sí comenzó y se la pasó fue mostrando videos de Caracol y de La República, de otros medios que no alcancé a ver, pero todos eran relatos periodísticos y chismes. Pues el ministro de Hacienda acá le está demostrando con hechos cómo es que debe presentarse un debate de moción de censura. Imagínense, se enfrentó, en otras palabras, frente a un monstruo de la política como es el ministro de Hacienda, que es bien preparado en economía y todo lo demás. Esa es la oposición. La oposición A ese nivel. Claro. Esa es la oposición que solamente denigra de los buenos funcionarios y está degradada por una política que hace muchos años ya la gente está abriendo los ojos y se da cuenta que efectivamente la gente ya va empezando a mirar de otro punto de vista los políticos. Ya se da cuenta que por años nos han manipulado y por años se han robado el país. Por eso no querían que el presidente llegara, porque empezaba a descubrir una cantidad de cosas. Por lo menos se presentó ese problema de la unidad de gestión del riesgo, que ahí fue donde se descubrieron más cosas. Aquí los ministros tienen el tiempo, así que tranquilo. Escribe a las 11 de la mañana solicitando que lo reciban en la oficina para revisar el PAC. Eso lo hizo el día 15 de diciembre, 11 de la mañana, en chat. El mismo del cual usted dice que yo he tenido conversaciones larguísimas con Olmedo López y con el Sneider Pinilla. Me gustaría que la revisara porque yo no he tenido conversaciones larguísimas. Solamente está eso. Y efectivamente radicaron una solicitud de PAC el día 18 de diciembre. Esa solicitud de PAC la hicieron Prácticamente también le está respondiendo a la prensa, porque JP lo que trajo fue recortes de prensa. Entonces aquí la respuesta también va
hacia ese sector de la prensa opositora mentirosa, que no es toda, afortunadamente, pero la gran mayoría se han encargado de desprestigiar más que todo al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Pues acaba la respuesta contundente. Por eso le digo, nunca antes se había visto al ministro así en un video tan largo o en una presentación así, porque sí habíamos visto que él había sacado como 2 o 3 comunicados ante este escándalo, defendiéndose y diciendo que esto lo dejaba en manos de su abogado y que esperaba todo, que quedaba en manos también de la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia. Por eso la importancia de este video del ministro de Hacienda acá dándole respuesta de una vez también a la prensa. Escuchémoslo bien. Esa solicitud de PAC la hicieron con base en el acta 56 de la Junta Directiva y la 128, y la presentaron a nombre de Óscar Javier Castro León, que es del Grupo de Apoyo Financiero y Contable de la Unidad, por la cifra de 55.251 millones, para pagar 33 distintas operaciones. Más tarde, en el mes de enero, hicieron una nueva solicitud de PAC. La hicieron el mismo señor Óscar Javier Castro el 15 de enero por 284.470 millones para cancelar 185 distintas operaciones. Y en febrero hicieron otra para cancelar 191 otras operaciones. Quiero resaltar algo que es importante para que vean la calaña de los señores Olmedo López y Inés Verpinilla. Hicieron estas solicitudes de PAC, entregaron la lista de cuentas por cobrar que iban a pagar con ella. La plata se le entrega al Ministerio de Hacienda, a la fiduprevisora. Y en ninguna de estas solicitudes está la plata para pagar los carros tanques. Sin embargo, a la fiduprevisora fueron el 22 de diciembre y bajo unidad de caja le solicitaron el pago de los carros tanques. Al Ministerio de Hacienda, esta es la hora en que no han llegado a solicitar PAC para los carros tanques. Es decir, aquí hay un tema en el cual le piden unos recursos al Ministerio de Hacienda y los utilizan en otro lado para otra cosa. Eso quiero resaltarlo. Los desviaron. Como les decía, el Ministerio de Hacienda no entrega recursos de presupuesto a motu propio. El Ministerio de Hacienda efectivamente le entregó asignaciones presupuestales a la unidad de riesgo. Inicialmente la resolución 24-7 del 22 de septiembre, bajo solicitud del señor Olmedo López, del 25 de agosto. La solicitud del 25 de agosto está firmada por Olmedo López y aquí está la sustentación. ¿Qué es lo que dice en esa solicitud? Lo que dice esencialmente en esa solicitud es de que el país estaba enfrentando distintos tipos de problemas ambientales, de riesgos, y que en esos distintos tipos de problemas necesitaba que le asignaran recursos porque a ese momento habían inundaciones, movimientos en masa, crecientes súbitas que involucran a 210.771 personas afectadas. Nuevamente, la Oficina de Planeación y de Presupuesto determinaron y acordaron entregar 700.000. El día 24 de noviembre radicaron nueva solicitud, esta dirigida al niño. La anterior estaba con todos los rezagos todavía de la niña. En esa solicitud pidieron 1 billón de pesos para atender diversas emergencias derivadas de los 2 fenómenos niño-niña, en donde había sequía, ola de calor, plagas, vendavales, incendios forestales, heladas, inundaciones por crecientes súbitas, movimientos en masa, avenidas torrenciales y tormentas eléctricas, con afectación a 371.000
612 personas, 106.671 familias y 298 muertos. Esta fue la solicitud que hizo la unidad de riesgo. Sobre esa solicitud se le entregaron recursos presupuestales de 700.000 millones para que atendiera la emergencia del niño, no para que cometiera los delitos que cometió. Esa es la segunda asignación presupuestal. ¿Quieren ver los recursos de PAC? Este es el recurso de PAC solicitado en diciembre del 2023. Y esta es la lista de proyectos que estaban pagando. Aquí no están los carrotanques. Aquí no están otros. Y entonces quiero llamar la atención, senador JP, al hecho de que usted dice que yo soy el director de una banda criminal, como lo dijo en algún momento Olmedo López, y que había habido un cónclave donde le habían dado órdenes para cometer delitos, y el cónclave fue el 27 de noviembre, y resulta que ya todos estos delitos los había cometido. Esos delitos ya los había cometido antes. Lo que estaba buscando era la forma de cómo salvaba el nombre y cómo lograba encadenar algún relato para mirar qué pasaba con otros funcionarios del gobierno nacional y cómo los involucraba. Senador JP, en mis funciones de ministro de Hacienda puedo preguntar por proyectos. De hecho, ustedes van a mi oficina a preguntar por proyectos, y cuando yo vengo aquí o me reúno en las reuniones de presupuesto, lo primero que preguntan es por proyectos. Preguntar por proyectos no es hacer contratos. Preguntar por proyectos no es direccionar contratos. ¿Qué pasa con los famosos 3 proyectos de que están hablando? Que esos 3 proyectos no están radicados en el Banco de Proyectos de Planeación Nacional. Yo tengo que saber de todos los proyectos, porque así es que se construye el presupuesto de inversión. Y en Planeación Nacional hay un banco de proyectos con 1.291 proyectos. Y sobre esos es que se construye el presupuesto. Sobre esos es que se establecen las prioridades. Y cuando pregunto por proyectos viabilizados, para que no se malinterprete, viabilizado quiere decir que cumple las funciones de haber pasado por prefactibilidad, factibilidad y tener estudios y diseños, es decir, estar en fase 3. Aquellos proyectos en fase 3 son los que se les da prioridad para la asignación de recursos presupuestales y se les da la instrucción para que sigan adelante. Pues bien, esos 3 proyectos no están en el Planeación Nacional. Y esos 3 proyectos tienen su propia historia. Senador JP, están radicados en la unidad de riesgo desde el 2021 y 2022. No los radiqué yo, no los radicó mi equipo. Están radicados desde tiempo atrás. Y sobre el proyecto de Saravena, del cual Olmedo López habló, armó una novela con el ELN. Ese proyecto tiene una amonestación de la Corte Constitucional. Una amonestación de la Corte Constitucional que le dio orden a la unidad de resolver las avenidas del río Bojabá. Y ese es el proyecto de Saravena. Pero además Olmedo se inventó otra historia. Olmedo se inventa otra historia. Se inventa la historia de que estamos comprando votos de los congresistas para que aprueben proyectos y para que aprueben créditos. Y se refiere expresamente a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Senador JP, le tengo que contar entonces, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no aprueba nada. Nada. Solo el orden del día es lo que aprueba. La Comisión Interparlamentaria, dice la norma, que está encargada
y lo voy a leer. Pero ¿qué se me hizo que estaba leyendo? Tiene hartos documentos ahí. No, tiene muchos. No, Debería colocarlo enciclopedia. aparte para que no le pierdan. Pero ahí son La pruebas Comisión Interparlamentaria. porque incluso él le dice, JP, acá tengo, si lo necesita, venga por ellos. Que le saque copia. No, es que ahí le trajo las copias para entregárselas a los que quieran. Por los que tiene ahí. Tantos. Le dijo, el que necesite pruebas las tengo, no es que las esté mostrando hacia lo lejos, véalas, pero no se las puedo pasar. No, él dijo, el que necesite, acá están las pruebas. Sí. Hermano, entonces por eso es importante, como dicen por ahí, fue una magistral presentación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Continuemos viendo, está interesante. De crédito público está reglamentada, está normada por la ley 18 de 1970. El artículo 2 señala que su función es conceptuar sobre créditos externos de la nación. Eso se ratificó en el artículo 2.21.21.2 del decreto 1068 del 2015. En el capítulo 6 de ese decreto se establece, entre otras cosas, que los miembros de la Comisión Interparlamentaria son los congresistas nombrados por las comisiones económicas del Congreso. Que las reuniones son convocadas y presididas por el ministro de Hacienda o su viceministro, si el ministro lo delega. Que participa la Secretaría Técnica de la Comisión, que es una subdirección de crédito público que corre a cargo de la subdirección de asuntos legales. Que las demás personas son invitadas. Y eso lo refiero porque me iban a preguntar por qué no iba el director Acosta. El director Acosta no va porque yo no lo invito. Y no necesita estar. Si lo invito es porque va a tratar un tema muy particular, pero quienes deben estar son los congresistas, el ministro, viceministro, la Secretaría Técnica y los invitados, que depende del tema que estén tratando. La Comisión Interparlamentaria no aprueba nada. Da concepto único en algunos casos y da concepto previo y concepto definitivo, o sea, dos conceptos cuando son créditos con multilaterales. ¿Y qué pasa si la Comisión Interparlamentaria es convocada y no se reúne? Dice la norma que si la Comisión Interparlamentaria se convoca y no se pronuncia, un mes después el Ministerio de Hacienda puede continuar adelante con el trámite del crédito. ¿Qué me aprobaron? ¿Cuál es el invento de Olmedo de que estoy comprando votos? ¿Para qué? Si la Comisión no aprueba nada de eso. Dice además que la Comisión Interparlamentaria da concepto previo y da concepto definitivo en cada contrato de crédito, pero ese concepto no es vinculante. Me puede decir que no y yo puedo seguir adelante con la multilateral. Y además sigue el invento que el 15 de diciembre yo cuadré para que la Comisión Interparlamentaria aprobara proyectos de crédito y que lo estaba comprando. La agenda de la Comisión. Allá empiezan aquí A pararlo. a pararle el micrófono del Efraín Cepeda, nada más y nada menos, otro personaje, anótelo en la lista. Efraín Cepeda, el que dijo que iba a hundir la reforma del Conservador. presidente Gustavo Petro y que ya tenía los votos para hundir la reforma tributaria y que pues ayer se salió con la suya porque no aprobaron el monto de la ley de financiamiento. Entonces anótenla ahí a Efraín Cepeda que salió con la suya. ¿Cuánto tiempo necesita, ministro? 10 minutos tiene, ministro. 5 minutos, ok. Usted es víctima de su propio invento. 5 minutos. La Comisión Interparlamentaria agotó la agenda del 2023 el 12 de diciembre. Si la agotó el 12 de diciembre, yo que iba a cuadrar con ellos el 15.
Nada. Es otra de las fábulas de Olmedo López, que lo que realmente está buscando es cómo construye un relato en el cual personas como usted, senador, indican que entonces yo me tengo que ir del gobierno simplemente porque quedé por ahí salpicado. Pero ¿cuál es la prueba? Vea, ¿cuál es la prueba, senador? Vea, ahí cara a cara. ¿Cuál es la prueba? Muéstrela, no ¿Cuál la es la mostró. prueba? La prueba es lo que dijo Disque Caracol, nada más y nada menos. Que a propósito, hay que repetirlo, no lo hemos dicho acá, o no sé si usted lo dice, usted me lo confirma. Hay que recordar que lo que está buscando Olmedo López, Snyder Pinilla y toda su bandola de corruptos, porque ellos no actuaron solos, es un principio también de oportunidad en la fiscalía, y para Sí, que a claro. ellos le brinden en la fiscalía un principio de oportunidad, ellos tienen que enlodar, pero con pruebas, a un superior de ellos, por ejemplo, alguien que les daba órdenes, pero en Entonces, este caso, en este, como lo dije yo, tienen que hundir al presidente de la República, Gustavo Petro, pero como no tienen pruebas contra el presidente Gustavo Petro, están buscando al siguiente, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a uno de sus ministros. Y entonces, en este caso, hasta el momento, hasta la fecha de hoy, 25 de septiembre del 2024, hora que estamos grabando este video, no han mostrado pruebas ni JP Hernández, ni Caracol Noticias, ni Olmedo López, ni Snyder Pinilla, ni sus abogados, ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría. Y por tal motivo acá el ministro de Hacienda sí está mostrando pruebas cuando no tiene por qué estarlas mostrando, porque uno no tiene por qué demostrar su inocencia por ese principio de inocencia o esa presunción de inocencia que todo colombiano o ser humano es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. En este caso, JP Hernández es el que tiene que demostrar que el ministro de Hacienda es culpable de lo que se le acusa. Entonces miremos a ver cómo se defiende acá cara a cara el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contra el senador youtuber JP Hernández. ¿Cuál es la prueba? Si ante la Corte misma, la Corte ya dijo que no habían podido probar nada conmigo. Oiga, ni la Corte ha podido probar nada contra el ministro de Hacienda. Y mire JP que queda ahí sin argumentos, caripelado. ¿Dónde sacó usted eso? Pero si la tiene, si tiene la prueba, ¡nada! Se le ve mucho a la seguridad al ministro de Hacienda. Claro. Ahí. La Comisión Interparlamentaria agotó la agenda del 2023 el 12 de diciembre. Si la agotó el 12 de diciembre, ¿yo qué iba a cuadrar con ellos el 15? ¡Nada! Es otra de las fábulas de Olmedo López, que lo que realmente está buscando es cómo construye un relato en el cual personas como usted, senador, indican que entonces yo me tengo que ir del gobierno simplemente porque quedé por ahí salpicado. Pero ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Si ante la Corte misma, la Corte ya dijo que no habían podido probar nada conmigo. La Corte lo dijo hace como 15 días. Oiga, vea, apenas vine a desayunar JP, hace 15 días dijeron eso y ni siquiera se sabía, vea, apenas se vino a enterar, como Ni diría siquiera se dio cuenta. como dijo un expresidente, me acabo de enterar. Que no habían encontrado nada conmigo. Pero voy a seguir con dos temas. Senador, youtuber, yo no tengo ninguna investigación en la Contraloría. Qué vergüenza. La más mínima investigación en la Contraloría. Yo no sé de dónde sacó usted eso. Pero si la tiene, si tiene la prueba, muéstremela, porque yo no he sido ni convocado a responder ante la Contraloría, ni nada por el estilo. Y si usted se refiere a un problema que se presentó en el CID con unos pagos múltiples de salarios, lo primero que hicimos en el Ministerio de Hacienda fue recuperar la mayor plata posible que se podía recuperar, y lo hicimos
El mismo fin de semana recuperamos el 90% de la plata que se giró, utilizando los distintos mecanismos. Y con el tiempo, lo único que falta por recuperar son 1.500 millones de pesos y que ya están en un proceso con seguros porque son de difícil cobro. ¿Por qué son de difícil cobro? Porque todo este problema es con el Ministerio de Defensa. Los pagos múltiples finalmente terminaron, fue en el Ministerio de Defensa, y estos pagos que no se han podido recuperar son de soldados que ya no están en el ejército, o personas pensionadas que ya murieron, o personas en las cuales no existe una cuenta sobre la cual ir. Y entonces este tema va a terminar finalmente en una discusión de aseguradoras. Estos recursos están asegurados y en algún momento van a terminar retornando. Fueron 650.000 millones de pesos de pagos triples, queda por recuperar 1.500 millones. Pero estamos con esa situación. Y si no, pregúntenle al Ministerio de Defensa a ver si es que los puede cobrar. Por lo tanto, tenemos que recurrir a los seguros. Si existe alguna vinculación de la Contraloría, lo que la Contraloría está diciendo es que el Ministerio de Hacienda dejó de recibir rendimientos por esa plata. Ahora tendrá que probar si existe eso y a quienes tiene que llevar a ese proceso. Pero esa es la situación, senador youtuber. Yo no voy a dejar que arrastren mi nombre por una simple salpicada. Una salpicada. Una salpicada. Dime las pruebas. Yo como ministro de Hacienda puedo hablar de proyectos. Yo no estoy direccionando contratos. Y usted dice además otros chismes de prensa. Que la asistente María Alejandra Benavides entró 16 veces a la unidad. Está comprobado, senador youtuber, que hay un homónimo. Y que la que entró 16 veces a la unidad es la homónima. Y que la asistente del Ministerio de Hacienda nunca fue a la unidad. Pero eso es otra discusión y otro proceso, porque usted pretende enlodar toda la labor del Ministerio de Hacienda con chismes de prensa. Me disculpan, senadores, senadoras, pero yo no voy a dejar enlodar mi nombre. Si hay pruebas, démelas. Y ahí es que le da tiempo para las pruebas. Y JP Hernández, nada que muestra las pruebas, mire. Nada. De acá en adelante vamos a contar el tiempo a ver qué día va a aparecer con pruebas en un debate. Y otro proceso, porque usted pretende enlodar toda la labor del Ministerio de Hacienda con chismes de prensa. Me disculpan, senadores, senadoras, pero yo no voy a dejar enlodar mi nombre. Si hay pruebas, démelas. Pero ya la Corte misma encontró con que todo eso son chismes de Olmedo y Schneider y que no tienen ninguna prueba. Que no han podido probar nada. Y le he pedido a la Fiscalía que me reciba desde el primer día. Y la Fiscalía ni siquiera me va a citar todavía. Dice que va a esperar hasta que pase la cuarta ronda de procesos y apenas está en la primera. Es decir, que me llamará por allá dentro de 1 año o 2 años, quién sabe cuándo, dependiendo de las pruebas que consiga. Esa es la discusión. Pero si usted quiere, senador, dígale a la fiscal que me reciba más rápidamente. Señores senadores, esto soy yo, una persona, senador youtuber, tengo 74 años, nunca he necesitado ir a buscar ese tipo de contratos, nunca he necesitado ir a salpicarme y tampoco he necesitado ir a buscar los chismes de farándula. Gracias. A usted, Lo dejó por el señor suelo. ministro,
A la plenaria del Senado. Ahí como no pueden aplaudir, lo que sí hacen los congresistas es darle a la mesa. A la mesa. Ahí se ha escuchado eso. Bueno, como pudieron ustedes ver, una vez más sale por la puerta de adelante con la frente en alto el victorioso ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, mientras el otro, el derrotado, una vez más salió por la puerta trasera del Congreso como perrito rabioso, regañado con la cola entre las patas. Una vez por alguna razón le dijeron que parecía un perro rabioso, si no estoy mal se lo dijo María José Pizarro, y pues yo recordé a uno de los que también le decían perro rabioso, con el perdón de los perros y con todo el respeto entre estos animales tan nobles que no merecen ser comparados con estos vagos, pero lo compararon ellos mismos allá. Incluso pues ahí recordaron a otro que le decían perro rabioso, que le decían el Rottweiler del Centro Democrático, que era, si no estoy mal, Carlos Felipe Mejía. Y en ese caso, en ese momento dije que JP Hernández llegó para reemplazarlo desde ese lado y desde esa bancada, porque JP Hernández parece más de ese sector de la extrema derecha uribista que de la centro izquierda, donde está ahora en ese partido de la Alianza Verde. No tiene nada que ver, ahí está en el lugar equivocado. No sé cómo va a ser ahora en las próximas elecciones, por qué partido se irá a lanzar. Entonces ahí pudieron ustedes ver lo que es la experiencia, el estudio, la preparación. Como dicen por ahí, la experiencia no se improvisa, es que se dice. Sí, no se improvisa. Contra un youtuber que ni para youtuber sirve. Y por alguna razón alguna vez me dijeron a mí que por qué no me lanzaba al Congreso, y yo dije que allá en el Congreso, por respeto al pueblo colombiano, solamente deberían estar los que están capacitados, preparados y estudiados, y que sepan de leyes y de derechos y de todo lo demás, y que esto debería ser una exigencia. Y además, les tengo una idea para todos los que vayan a votar para el Congreso: fíjense en eso, que estén capacitados, que estén preparados, que estén estudiados, que se hayan graduado no solamente en el colegio como el bachiller Ernesto Macías, sino que también hayan pasado por una universidad, y que además que tengan experiencia también con las comunidades, que hayan sido útiles, etcétera, etcétera. Pero aunque no es una exigencia constitucional ni es una obligación, nosotros sí deberíamos exigirles a nuestros candidatos a la hora de votar. Es una idea que tengo de ahora en adelante también para aplicar, porque se cometió un error con este youtuber JP. Antes de pasar a ver a la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico, que siguió después del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ¿iba a agregar algo, Ramón? Sí, mira, Andrés, que mirando uno a JP, ahí le cabe la palabra: la ignorancia es atrevida. Resulta que el ministro de Hacienda Bonilla fue muy documentado, muy preparado, muy organizado. Entonces debatió como debe ser, porque lo que hizo JP Hernández fue crear una fábula en torno al ministro Bonilla. Una fábula, como lo dice él, que fue lo que creó Olmedo López y Schneider Pinilla. Entonces queda demostrado que este ministro de Hacienda es un ministro muy capacitado, es un ministro muy inteligente. Lo que pasa es que el filibustierismo parlamentario, que no solamente se da en JP Hernández, sino en todos los opositores que hay en el Congreso. Cuando yo digo filibusterismo, estoy hablando de la obstrucción parlamentaria que siempre se ha presentado en el Senado por una cantidad de cosas que ya se han visto a través de estos 2 años de gobierno. Entonces JP quedó como un zapato, digámoslo claramente como es, quedó como un reverendo zapato, porque entre otras cosas no... Y roto. Exactamente, y roto. Entonces, porque no probó absolutamente nada, simplemente siguió a través de unos comentarios que se hicieron primariamente cuando se presentaron Olmedo López y Schneider Pinillo ante la Fiscalía. Entonces fueron los primeros comentarios que ellos hicieron, y fuera de eso
como le dijo el ministro, de chismes de farándula. Porque usted sabe que los medios de comunicación, no hablemos de todos, sino unos cuantos, están pendientes de lo que va a pasar en contra del presidente para ahí mismo inmediatamente sacar una noticia y agrandarla, ampliarla y sacarla adelante como algo muy extraordinario. Y resulta que han cometido una cantidad de arbitrariedades y de errores. Por eso hay una falencia grande en los medios de comunicación, porque han perdido el norte, porque ya no tienen ética profesional. Entonces todo eso lo utilizan los mismos senadores opositores. Es que no estoy hablando solamente de JP. Ahí está Miguel Uribe, ahí está la María Fernanda Cabal, está la Paloma Valencia, está la innombrable de la revista Aquella. ¿Entiende? Una cantidad de personajes que solamente quieren es el mal para Colombia. Esos son los declarados enemigos del pueblo. Entonces, cuando son declarados enemigos del pueblo, hay que tenerlos en cuenta para las próximas elecciones, para saber elegir, para saber votar. Entonces, en este caso, JP, como dice usted, hay que mirar en qué partido va a quedar, porque definitivamente cuando llegó allá, demostró que era supremamente extremista, de la extrema derecha, y a ese lado se quedó. Entonces, ¿será que le van a dar participación en el Centro Democrático o en otro partido como los conservadores, partidos que siempre han pertenecido a esa clase dirigente política de muchos años atrás, que han gobernado este país como les ha dado la gana? No presentó pruebas, sino falacias. Falacias. Esa es la palabra. Falacias, Claro. solo falacias. Y no es la primera vez. JP siempre ha salido derrotado en todos los debates de control político, moción de censura y todos los demás debates que hemos visto de JP. Cada vez más sale derrotado. No le han aprobado ningún proyecto porque todo lo que ha presentado son proyectos prácticamente mal presentados, porque ni para eso está preparado. Y que a propósito siempre nos hemos preguntado, ¿a quién está contratando en su UTL, que está tan mal asesorado? Incluso la UTL no está haciendo bien el trabajo de la investigación que es a ellos, que les corresponde, a ese equipo. Lo único que uno ve allí es que tiene un gran equipo, pero de comunicaciones, porque incluso ahí se presentó con una cámara nueva que graba 360 y la tenía ahí parada. Atrás tenía un escolta, porque eso es lo único que está y que tiene él pagado por el Estado también, que le estamos pagando escoltas, pero ahí aparece escolta, no se sabe si era de la UTL o qué, pero no sé por qué tiene una escolta ahí tan pegado en medio del debate. Tiene rabo de paja porque siente que está diciendo lo que no es y que en cualquier momento se le pueden ir encima. A lo mejor por eso tenía la escolta ahí al lado. Pero en lo que sí se le está viendo a él allá es que siguió su papel de youtuber y pues tiene allá un estudio de grabación profesional con un poco de pantallas, que eso también lo estamos pagando nosotros los colombianos. Eso lo pagamos, eso lo pagan aparte del sueldo. Y tiene todo tipo de camarógrafos ahí abajo para después de estos debates saca él allí unos videos ya manipulados con música apocalíptica de fondo. Por eso no puede mostrar la parte de él, poniendo música de fondo, un toque como satánica, siendo él un pastor o de familia de pastor, pero él es un pastorcito mentiroso. Entonces, Pastor mentiroso. no se pudo pasar la intervención de él porque comenzó mostrando los apartes de Caracol y de fondo le metió unos efectos especiales y aparte le metió una música allí como toda psicodélica, religiosa, satánica, diabólica y apocalíptica. No sé para qué hace eso, para meterle más terror de pronto a la audiencia y generar más pánico económico de lo que ha generado ya los medios que él muestra allí. Para eso sí es bueno el hombre. Y por eso debería él más bien lanzarse como director de cine o no sé qué, o Gustavo Bolívar debería contratarlo para que participe en esas novelas que escribe Gustavo Bolívar. En todo caso, para eso será lo único que es bueno, para manipular videos y mostrarlos de otra forma muy diferente a lo que es realmente la noticia. Entonces, acá les iba a mostrar a la senadora Esmeralda Hernández. Vamos a ver qué dice ella, que es del pacto histórico, después de terminar la presentación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ministro Bonilla, gracias por las
importantes y enormes claridades que usted le ha dado hoy al Congreso y que le ha dado al país. Creo que nos deja una enorme tranquilidad frente al papel que jugó el Ministerio de Hacienda en este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que no es menor, que creo es un suceso lamentable en este país, porque además ratifica varias cosas que ya lo hemos dicho, ministro, públicamente, y es que la corrupción está profundamente enquistada en todos los rincones de nuestra sociedad, desde una Junta de Acción Comunal hasta las altísimas esferas de poder, y el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Gustavo Petro, mi gobierno, lamentablemente no quedó aislado de este fenómeno que carcome la función pública en nuestro país. Pero creo, ministro, que usted lo ha dicho bien y el presidente lo ha dicho y lo ha hecho bien, y es darle la cara al país, mostrar las enormes diferencias de la manera en la que se ha asumido la responsabilidad política y la responsabilidad judicial, mostrando plena disposición ante el país y ante los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación para aportar en el esclarecimiento de la verdad y que el país sepa y conozca quiénes fueron los que se robaron miles de millones de pesos de las emergencias en este país, quiénes son los responsables y que paguen, pero que además devuelvan hasta el último peso que se robaron. Yo creo que ahí está la enorme diferencia, ministro, con gobiernos anteriores, gobiernos que han cubierto a esos delincuentes, gobiernos que incluso han sacado del país a esas personas que se han robado y que han desfalcado el erario público. Hoy en este rato hemos conocido la nefasta y vergonzosa, pero no sorprendente noticia de que la señora Margarita Cabello cerró, archivó la investigación contra la señora Karen Abudinen, dejando clarísimo el altísimo nivel de impunidad que ha reinado en la Procuraduría General de la Nación, los 70.000 millones perdidos y nuevamente un favorecimiento a los clanes políticos, en este caso el clan de los Char. Ministro, yo creo que usted lo ha dicho claramente hoy. Por supuesto, es importante que hayan sanciones, que la Fiscalía nos diga quiénes son los responsables y que paguen como tienen que pagar y devuelvan todo lo que tienen que devolver. Pero también creo que debe haber una proporcionalidad en las investigaciones y debe haber también una proporcionalidad en la manera en la que se comunica y en la manera en la que se le hace al saber al país. Yo creo que uno tiene que tener en cuenta aquí, ministro, que hay varios delincuentes que ya son confesos y que han querido malintencionadamente involucrarlo a usted, no solamente a usted, sino a varios funcionarios y funcionarias que tuvieron vínculo, que tuvieron relación, y que es lógico, que es apenas lógico que haya interlocución entre entidades, incluso más lógico aún en el Ministerio de Hacienda, que tiene o debe tener interlocución con todas las entidades del país para que efectivamente funcione. Yo creo que aquí debe primar el principio de inocencia. Hoy está comprobado, usted lo dijo y lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, los señores que ya confesaron el desfalco en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no han podido demostrar su participación en esos actos delictivos, y por tanto creo que estos debates, estos espacios de discusión y los medios de comunicación deben ser responsables, deben ser coherentes y deben legitimar y reconocer ese principio básico en la justicia, que es el principio de inocencia. Gracias, presidente. Esas como prácticamente fueron las conclusiones de este debate. Lo dijeron prácticamente todo lo que faltaba por decir. Entonces sigan viendo @LoMásTrinado en resistencia contra la censura y la desinformación. Nos vemos en otro video a continuación por este mismo canal, @LoMásTrinado. Gracias por darle me gusta, por compartir este video, por seguir la página y por suscribirse al canal. Un abrazo para todos, feliz día.